Bienvenidos a La Revolución del Reskilling. Esta charla será impartida por Nahuel Lema, cofundador y staff engineer en Coderhouse, la startup de EdTech con cursos en línea de programación y diseño más grande de Argentina. Te invitamos a dejar tus preguntas en los comentarios y a unirte a la comunidad de esta edición en discord.latamstartup.club. Buenas a todos, ¿cómo les va? Voy a contarles un poco sobre reskilling y cómo le estamos revolucionando de alguna manera desde Coderhouse. Así que vamos a pasar a la próxima slide. Quiero que viajemos juntos al 2025. En el 2025 se dijo que 1.000 millones de personas iban a tener que reinventarse. ¿Por qué iban a tener que reinventarse? Porque vamos a ser 8.000 millones de personas, y esto equivale a un 12% aproximadamente, y estas 1.000 millones de personas van a tener que van a sentir comprometido bastante su trabajo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una cuarta revolución industrial cargada de tecnología, cargada de inteligencia artificial y cargada de un montón de aspectos que vamos a ir viendo ahora mismo. Pero si eso fue en el mundo, en Latinoamérica nos vamos a tener que reinventar, nos vamos a tener que poder emplear de alguna manera 80 millones de personas. ¿Por qué? Porque para el 2025 vamos a ser proporcionalmente unas 660 millones de personas en toda Latinoamérica. Y como decía hace un ratito, estamos viviendo la cuarta revolución industrial. Probablemente vos y yo tengamos una edad bastante similar y hemos visto, quizás en los años 2000, cómo las energías renovables estaban ganando terreno, pero nos fuimos totalmente incapaces, o vimos si bien los resultados, de lo que fueron aquellas nuevas fuentes de energías en la segunda revolución industrial y, bueno, obviamente hace centenares de años, lo que fue la primera revolución industrial y cómo pusieron las máquinas en funcionamiento todo lo que hoy vivimos de alguna manera. Pero bueno, en este contexto en el que nos toca vivir, sobre todo en estos últimos 4 años, donde hemos sido presentes de estar en un contexto volátil, incierto, complejo, ambiguo, pero que también es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible, que los acrónimos son Vika y Bani, nos hacen pensar de que, bueno, todo está mal, pero bueno, quizás no sea tan así. Por tanto, en este contexto, tiene que ser una invitación a poder reinventarnos, porque no nos va a quedar otra, porque la humanidad a lo largo de los años se ha tenido que reinventar. Mi nombre es Nahuel Lema, soy cofundador de Coderhouse y quiero contarte un poco sobre la iniciativa Reskilling Revolution. En alguna vez, seguramente, en estos últimos meses y seguramente muy fuertemente durante la pandemia, en aquellos año y medio, casi 2 en algunos países, cómo la inteligencia artificial empezó a ganar terreno y sobre todo en los últimos 12 meses, cómo se vio involucrado cada vez nuestra vida en el uso de este tipo de herramientas. Y cada vez seguramente estés suscrito a newsletters, estés suscrito en algún canal de Instagram, en algunas cuentas o muchas cuentas, o en YouTube, o en LinkedIn, o en donde sea, y probablemente veas que te están abrumando constantemente con nuevas y nuevas herramientas que funcionan gracias a la AI. Y eso se debe a que estamos en la curva de la adopción donde la tecnología se volvió tan accesible que muchos desarrolladores o muchos gerentes de producto o en startups en este caso, adoptan esta tecnología para poder subir de nivel su tecnología de alguna manera y hacerlo accesible para todos. Por lo tanto, estamos viendo un desarrollo de producto súper amplio. Y bueno, nosotros estamos en ese pico de consumo de alguna manera. Por lo tanto, esto genera incertidumbre. No lo podemos evitar. Vos y yo sentimos un poco de incertidumbre porque no sabemos bien hacia dónde va, porque está totalmente fuera de nuestro control. Lo que sí podemos llegar a controlar quizás es hacia dónde vamos con estas nuevas tecnologías. Pero también ese miedo, esa incertidumbre que se propaga de alguna manera en nuestra realidad, debería ser el combustible de la valentía para poder reinventarnos. ¿Por qué? Porque la historia no se repite pero rima, ya decían los que saben de verdad. Y el movimiento ludista, allá por la primera revolución industrial, fue aquel movimiento como manejado por artesanos que iba a las fábricas a romper absolutamente todo, porque estaban en contra de estos cambios supermasivos de escala y de serialización de la manufactura. Y eso fue inevitablemente pasando el tiempo y no quedó otra más que crear más fábricas y crear otro tipo de resultados que vamos a avanzar más adelante. Pero sin duda lo podemos ir un poco más cercano a nuestra contemporaneidad y podemos ir al movimiento Turn-Off, que fue en 1966, donde profesores universitarios prohibían el uso de las calculadoras. Y si eso fuese algo que parece que fue hace una eternidad de tiempo, en los años 90
yo apenas tenía 2 años, se lanzaba Microsoft Excel. Y cuando se mencionó esta campaña, que invito a que la busques y que la consultes del otro lado porque es absolutamente divertida y es como un registro de otra época, se decía que con Excel todos los contadores se iban a quedar sin trabajo. Toda el área de finanzas se iba a quedar sin trabajo. Y bueno, creo que hoy por hoy Excel sigue existiendo, entre otras herramientas más que hacen que las áreas de finanzas tengan un montón de trabajo. Y si lo traemos incluso más a nuestra contemporaneidad, si sos desarrollador o trabajaste con alguien que desarrolla código, probablemente hayas escuchado alguna vez, aunque ahora cambió un poco el concepto, de GitHub Copilot. GitHub Copilot es una extensión que se le instala a Visual Studio Code, a través de la cual te ayuda muchísimo a desarrollar. Ahora Copilot forma parte de la suite de Microsoft y si tenés la última versión de Windows, ya lo puedes empezar a utilizar directamente desde ahí. Pero el AI, si lo saltamos obviamente las grandes distancias y si tenés más o menos mi edad, es muy parecido a Clipper. Es alguien que te ayuda, es alguien que te acompaña en el desarrollo, en la propuesta. Y bueno, es básicamente eso. Allá no sé si Clipper estaba en el 95 o en el 98. Pero cada uno de todos estos cambios, que he enumerado algunos hasta ahora, tuvieron un impacto en miles de millones de vidas alrededor del planeta. Y eso es el mundo que vivimos. Vivimos gracias a esas revoluciones que se fueron dando a lo largo de los últimos miles y miles de años, ¿no? Y obviamente con fuerte presencia en los últimos 300. Pero también luego de cada revolución industrial, incluso durante cada revolución industrial, se crearon muchísimos nuevos empleos, más de los que de alguna manera se perdieron o se tuvieron que reinventar. Si no, preguntarte algo muy sencillo. ¿Existía tu rol, tu trabajo, tu profesión hace 5, 10, 15 o más años? Incluso yo, que me desarrollé en el área de software ya hace como más de 10 años, había roles hace 10 años que no existían, que no había manera de que existieran, porque la tecnología no daba esa capacidad o no daba esos roles materializados de cierta forma. Por lo tanto, hoy existen un montón de roles que se basan o son generados gracias a las nuevas revoluciones o las nuevas innovaciones o las nuevas tecnologías, ¿no? Si no vamos al caso más común, esto de prompt engineer, eso claramente no existía hace 3 años y hoy está, ¿no? Hoy existe. Por lo tanto, ¿qué nos garantiza que nuestro rol, lo que nosotros estamos haciendo, la forma que nosotros aportamos valor, siga existiendo? ¿Por qué? Porque simplemente hemos visto que las revoluciones han creado y han desaparecido perdón, se desapareció la presentación. Han creado y también, pero reinventado nuevos empleos. Absolutamente nada. El futuro es totalmente incierto. No sabemos lo que va a pasar. Por lo tanto, hay que reinventarse. Y reinventarse no es simplemente vestirse de una forma más juvenil o decir palabras jóvenes o parecer jóvenes o utilizar las herramientas de los chicos ahora, ¿no? Hay que ir más allá y hay que empezar a probarlo. Y podemos utilizar una habilidad que vos y yo tenemos, que todos tenemos, y que nos viene acompañando a lo largo de toda nuestra humanidad, aquella habilidad que superó todas las crisis, que sobrevivió a todos los milenios y que hoy nos llega como learnability. Learnability es la habilidad de aprender, la habilidad de aprender con un aprendizaje continuo, unas ganas natas de poder aprender. Y yo le sumo mi pequeño complemento, porque soy un fanático del deporte, que es la mentalidad de atleta. Ambos componentes creo que de alguna manera son críticos o son esenciales en la modernidad que hoy estamos viviendo. ¿Y cómo puedo aprender continuamente? ¿Cómo puedo yo someterme a estar en un sentimiento o una sensación de curiosidad constante? Bueno, asistir a este gran evento es un gran paso. La mayoría de la gente no lo hace, pero hoy es importante que vos te estés dedicando tiempo, esfuerzo para poder asistir a este tipo de eventos y poder adquirir nuevos conocimientos. Y eso es parte de la fórmula de mantenerse curioso. Pero también puedes aprender mediante cursos, mediante podcasts, mediante libros, mediante documentales, mediante películas, mediante el medio que vos quieras. ¿Por qué? Porque el camino lo pones vos. Tiene que resonar con vos. Por ejemplo, yo no soy muy buen lector, por lo tanto, no leo tanto como debería leer. Sin embargo, escucho un montón de podcasts, hago un montón de cursos de manera online, offline, presencial, hago de todo porque necesito experimentar, incluso con cursos que están alejados de mis verticales principales. Porque cuando aprendemos continuamente, nos sentimos mejor y eleva el estándar de nuestro alrededor. Imagínate cuando vos contratás o traes o alguien nuevo entra a tu equipo que trae un conocimiento que vos no sabías y de repente todo el equipo empieza a hablar de la misma manera que que este nuevo integrante se suma, ¿no? Y capaz vos podés ser esa persona, vos podés ser la persona que trae este conocimiento sobre la mesa, que puede traer esta habilidad o esta técnica o esta herramienta o lo que sea para poder, de nuevo, elevar el estándar de todo a tu alrededor.
Y cuando vos empezás a hacer cursos, o escuchás podcasts, o mantenés una mente curiosa, abierto a las posibilidades, empezás a encontrar nuevos intereses. ¿Quién me hubiese dicho a mí que hubiese hecho un curso de escalada, que hubiese hecho un curso de golf, que hice un curso de velero? No lo sé. No lo hice con ningún propósito más que ser curioso y ver qué se siente y ver, probar. No tiene que ver simplemente con software, puede ser con lo que sea. De hecho, yo aumento muchísimo que sea lo más opuesto posible a la materia vertical de tu carrera, ¿no? Y cuando vos haces ese tipo de uniones, en este tipo de experimentos que uno puede hacer en base a la curiosidad, empiezan a nacer la fórmula de la creatividad, que es hacer nuevas uniones neuronales entre dos conceptos opuestos. Y lo más importante es que nos empezamos a generar el hábito de poder adaptarnos mejor a los cambios. Y que cada vez que empiezan a aparecer estas revoluciones, empiezan a decir, bueno, quiero adaptarme. ¿Cómo puedo empezar? Y puedo empezar a probar y mejor estar preparado. Pero atenti, porque hacer todo lo que dije hasta ahora solamente es el 25% del aprendizaje y obviamente chequeado por mí. Porque tenés que ponerlo en práctica. Si yo me la paso escuchando podcasts, me la paso escuchando libros o me la paso haciendo cursos y solamente consumo, no hay nada. Nadie aprendió a andar en bicicleta escuchando un podcast, leyendo un libro o viendo videitos por TikTok. La verdad que no. No existe eso. De hecho, podés comprobarlo vos mismo. Eventualmente, alguien se va a tener que subir a la bicicleta y probablemente seas vos para poder poner las físicas en funcionamiento y no caerte, ¿no? En todo este concepto aplica para todo, si bien es muy sencillo el ejemplo. Por lo tanto, ahí creo que es clave la mentalidad de atleta. Porque cuando vos tenés la mentalidad de atleta, como yo me considero un deportista de alguna manera, obviamente estándar, no soy de elite, siempre estás abierto a probar, de alguna manera, siempre. Porque sabés que te lo tenés que intentar. Lo tenés que intentar una, dos, tres veces. Si te sale la primera, buenísimo. Pero no va a ser algo constante. Vas a tener que mejorar la técnica, mejorar la velocidad, mejorar los pesos, mejorar la velocidad, lo que sea. Siempre hay algo para mejorar. Y porque vas comprendiendo que cuantas más veces intentes, más rápido vas a adquirir la técnica necesaria para poder desarrollar esa habilidad. Porque en cada intento, obviamente vas a fallar muchísimo, pero tienes que intentar muy rápido. Y voy a caer en una sencilla fórmula que es, obviamente, intentar más fallar es igual al aprendizaje, porque lo empiezas a adquirir. Si no, imagínate cuántas veces cuando estás manejando ya lo tenés bastante incorporado todos los movimientos, o cuando andas en bicicleta, o incluso cuando estás programando, como que más o menos se va haciendo todas estas tareas manuales por inercia. Pero solo intenta aquella persona que dice que sí. Si vos decís que no a todos estos estímulos, a todas estas invitaciones a ser curioso, y probablemente tu mundo se empieza a hacer más pequeño. Por lo tanto, uno tiene que estar abierto y decir que sí a casi todo lo que uno se proponga, o uno lo rodea de alguna manera. Y ponerse incómodo y aprender. Por ejemplo, yo cuando di esta charla, la primera vez que la di fue un completo desastre, pero bueno, aprendí y mejoré y obtuve feedback de la gente y obtuve feedback de mí mismo. Decir, no, para acá esto está bien, esto está mal, esta parte no resuena, esta parte sí resuena, modificar algunos detalles, agregar algunos detalles, quitar otros. Siempre es convenciendo que sí. Si nunca hubiese dicho que sí, jamás la hubiese podido dar y no estaría acá compartiendo con ustedes este conocimiento. Eventualmente, cuando ya estas prácticas, estas habilidades, las empezás a poner en práctica, empezás a mirar para atrás, de haber visto, bueno, mira todos los cursos que hice, mira todos los podcasts que escuché, todas las prácticas que hice, empezás a conectar todos esos puntos. ¿Por qué? Porque eventualmente te vas a dar cuenta que te reinventaste, por el camino eventualmente se mira hacia atrás. Y como la historia todavía no se escribió, lo que te conté al principio es que todos nos vamos a poder reinventar. No es que no nos vamos a poder reinventar, ni tampoco que no vamos a parar nuestros empleos o que no vamos a poder emplearnos. Siempre va a haber nuevas oportunidades. Vivimos en un mundo de absoluta abundancia y que es necesario tener la predisposición de poder reinventarnos y de ser curiosos para poder así ser competitivos en el mercado y seguir reinventándonos hasta el último amanecer de nuestra vida. Por lo tanto, creo que hoy es el mejor momento. Que el mejor momento para reinventarse fue ayer y que el segundo mejor momento es hoy. Y como tenemos tiempo, y esto lo agrego a modo de extra, ahí, vamos por acá, tengo un concepto más que me gustaría compartir con ustedes, una pequeña historia, que es cómo Gutenberg democratizó la educación. Solamente para ponernos en contexto, Gutenberg inventó la imprenta de alguna manera. Y quiero contarles por qué inventó la imprenta, o cuáles fueron los disparadores para poder llevar adelante la democratización de la escritura. En aquel entonces, en la época de Gutenberg,
los que tenían el conocimiento eran aquellas personas que podían acceder a un libro. Y acceder a un libro era algo bastante costoso, casi prohibitivo para la mayoría de las personas. Y aquellas personas que hacían las copias eran aquellos monjes que vivían en monasterios, copiando manualmente uno tras otro y así sucesivamente, y aquellas personas que lo podían adquirir, bueno, tardaban años en adquirir una copia. Resumiendo un poco la historia y pasando a la parte práctica, Gutenberg finalmente desarrolla una serie de mecanismos para poder poner en funcionamiento lo que futuramente íbamos a llamar la imprenta, ¿no? Y poder, de alguna manera, reducir esos costos, no solo de impresión, sino de masificación de producto. Y de repente, en solo un par de años, muchas personas, cientos de miles de personas, pudieron empezar a acceder a material de lectura. Y no solo eso, sino que muchas personas empezaron a estar interesadas en aprender a leer. Recuerden que el analfabetismo es algo que existió durante muchos, muchos años, de hecho existe todavía hoy en día, pero no en los niveles que de aquel entonces. Y esas personas empezaron a adquirir nuevo conocimiento. Empezaron a acceder a muchas otras herramientas. Pero usted me dirá, bueno, hasta ahí está todo fantástico. Esta persona inventó una máquina, luego hubo otras personas que se la supieron mejorar, Gutenberg siguió mejorando su imprenta, pudieron empezar a producirse cientos de libros, está el histórico caso de la Biblia y así sucesivamente. Pero esto fue solamente el inicio de una revolución que fue pasando a lo largo de los años. Y vos me podrás decir, bueno, ¿de qué me estás hablando? Bueno, déjame contarte que cuanto más leía la gente, más se deterioraba su vista. Cuanto más envejecemos nosotros, más se deteriora también naturalmente nuestra vista. Y nosotros como primates estamos preparados para ver relativamente a larga distancia, no tan a corta distancia y no durante tanto tiempo. Y dice, bueno, ¿y cómo resolvieron esto? Bueno, los monjes en aquel entonces utilizaban cristales y lupas muy primitivas, de alguna manera, para poder hacer que su visión compense el deterioro en lo largo del tiempo. Y estos artilugios empezaron a moldearse de alguna manera. Por lo tanto, lo primero que se fue masificando y se inventó un rol que hasta ese entonces capaz no existía tanto, que es el de oftalmólogo de alguna manera. Entonces, esta persona empezó a pulir estos cristales y creó un cristal en formato de lupa muy primitivo, más formal, más de uso masivo, y se lo empezó a dar a la gente. Y la gente de repente empezó a poder leer a larga edad y a corta distancia durante muchos, muchos años. Esa herramienta empezó a desarrollarse cada vez más y pasó el tiempo. El tiempo lo empezó a moldear y se convirtió en un monóculo. Pasó más el tiempo, o ahí ya las distancias se empiezan a cortar porque la iteración empieza a funcionar cada vez más rápido y ese monóculo se convierte en los anteojos y empieza a tener un monóculo de cada lado. Y eso siguió iterándose todavía aún más y dijeron, ¿por qué no ponemos un monóculo o un anteojo uno delante del otro y ponemos dos lupas? Y de repente dijeron, bueno, vamos a mirar qué pasa. Y se dieron cuenta que había un mundo microscópico. Y de repente se abrió un mundo de posibilidades. Y empezó a desarrollar otras nuevas ciencias, otras nuevas tecnologías en base a eso. Y descubrieron el microscopio de alguna manera. Y alguien, un par de años más, y creo que ya todos más o menos van a saber quién puede llegar a ser esta persona, dijo, ¿y si ponemos una lente adelante de la otra, pero en vez de apuntar a la Tierra, apuntamos al cielo? Y de repente, Galileo tenía ante sus manos una ventana al universo. Entonces, fíjense cómo de alguna manera un pequeño invento que democratizó el acceso a la educación o el acceso a la libre información de forma absolutamente masiva, fue derivando a lo largo de los años un montón de nuevas innovaciones que hacen de nuestro mundo hoy en día. Ahora, la pregunta que te quiero hacer es, ¿qué crees que va a poder pasar? ¿Qué va a poder pasar? Todas las herramientas que se están desarrollando están abriendo una nueva ventana de oportunidades, no solo a nuestro presente, sino también a nuestro futuro. Por lo tanto, si bien está súper trillado, y yo sé que lo escuchaste un montón de veces, la inteligencia artificial no te viene a reemplazar. Las personas que la usen sí. Por lo tanto, te invito a que utilices las herramientas que hayan disponibles hoy en día para poder hacer mejor de tu propuesta de valor y que puedas enriquecer el mundo incluso mucho más de lo que hoy nos merecemos. Así que tengo hasta aquí. Muchas gracias por escucharme. No sé si Artemio estás por ahí para acompañarme. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Nahuel? Todo bien, todo bien. Muchísimas gracias por formar parte de esta edición de LATAM Startup. Es la segunda edición de esta serie de conferencias en el año 2023 y te agradecemos por esta presentación que preparaste para ella. Muchísimas gracias. ¿Qué te parece si nos vamos al par de preguntas que tenemos en la sala de chat? Claro que sí. ¿Cómo no? Ahí A ver, por tenemos. acá nos pregunta Viridiana.
Ahora que podemos aprender de muchos lados, a veces me siento abrumada sobre cómo encajan entre sí los aprendizajes y cómo se reflejan en la vida real. ¿Qué recomiendas para sobrellevar esto? El otro día escuché a alguien que decía que la ansiedad es el resultado de tener muchas opciones y la depresión es la falta de opciones. Y claramente a todos. Vivimos abrumados de cantidad de opciones en qué voy a porque nuestro tiempo es limitado. Entonces, si hago un curso no puedo hacer otro, o si leo un libro no estoy haciendo otra cosa, y así sucesivamente, ¿no? Yo creo que el aprendizaje se va dando naturalmente. Hay que bajar un cambio, de alguna manera. Decir, bueno, voy a aprender esto y voy a tratar de enfocarme cual caballo, vengo a estar así, con los cubridores de ojo para no mirar a los costados, y tratar de ir aprendiendo al ritmo que uno pueda. No hace falta aprender a toda velocidad, simplemente cada uno tiene su proceso natural y ir instruyéndose. La primera pista que te puedo aportar, Viridiana, es encontrar el formato que te guste a través del cual vos creas que es el mejor para vos para aprender. Ahí mencionaba podcast, libros, hacer cursos, encontrar el formato que vos quieras. Si es un curso, buenísimo. Si es otro formato, también está válido también. Simplemente mantenerte interesada por el tema que quieras abordar. Un tema que no interesa es difícil de entrarle de alguna manera. No sé si quedó respondido, pero bueno, Ahí, vivimos todos sintiendo lo mismo. si quieres, Viridiana, puedes dejar un follow-up, si no, también todo en orden. Vámonos con la que sigue. Parece ser la última, pero siempre aquí me gusta invitar al resto de la audiencia y a la gente que está en la transmisión a que aprovechemos que tenemos aquí a Nahuel para que le hagan un par de preguntas, a ver si sale otra en lo que respondes esta y si no, terminamos la sección. Esta la hace Lisette. Lisette nos pregunta, ¿cuál es la estrategia más efectiva para que las empresas armonicen las demandas del reskilling con la esencial tarea de preservar un entorno laboral ágil y positivo? Muy bien. En experiencias que nosotros tenemos desde Coverhawk, nosotros también proveemos muchos servicios a empresas que están pasando por un proceso de transformación digital adaptado a nuestra modernidad, claramente. No es el proceso de transformación digital de hace un par de años, es el transformación digital orientado a AI o de habilidades digitales. Es qué necesita el equipo, qué necesidades identifica el equipo que requiere. Y de ahí sale orgánicamente, porque ahí de esa manera no suena impuesto, no suena, bueno, todo este equipo necesita tal cosa. No, la mayoría de los equipos dicen, mira, yo necesito profesionalizarme en tal tema, o en tal habilidad, o en tal skill, y eso es una gran ventaja que pueden tener, que cada uno pueda desarrollarse, pero suele surgir orgánicamente, en el caso que sea necesario, ¿no? Por la contraposición, si una empresa requiere que su equipo de, no sé, de ventas o de marketing o de programación tenga que sí o sí aprender una habilidad para poder llevarlos al próximo nivel, bueno, ahí se creará una serie de iniciativas que derivan por lo general en un programa de formación intensiva y a partir de ahí se pretende que el talento aprenda estas habilidades y que pueda generar resultados 10x a lo esperado, ¿no? Pero de nuevo, Lisette, este tipo de iniciativas suele estar bastante bien coordinada con HR porque lo que se busca al final del día es que a todos nos vaya bien, que a la empresa le vaya bien, que nadie pierda su trabajo y que vayamos todos a un paso más. Y además te digo que el conocimiento adquirido por cada colaborador se lo queda al colaborador. No es que yo, suponete que renuncio a la empresa y todo ese conocimiento se pierde. No, bueno, me lo llevo yo, ¿no? Entonces es como un beneficio también. Espero que haya podido esclarecer algo. No sé si fue como Excelente. muy... Es un tema un poco abstracto a veces también. Sí Bien. que lo es, pero yo creo que está perfecto. Y si no, siempre pueden dejarnos ahí su follow-up en los comentarios. Mira que sí salió una última, Nahuel. Ujú. Vámonos con esta y ya cerramos. Nos preguntan, por todo el tema generacional, ¿qué le aconsejarías a una persona de más de 60 años o de la tercera edad que busca reinventarse, pero de alguna manera le cuesta poner en práctica todo lo que aprende? Bien. Creo que es lo que recomiendo hacer siempre. Uno tiene que estar en un proceso de autodescubrimiento todo el tiempo. No somos la persona que, bueno, yo tengo 35. No soy la persona que tenía 30, no soy la persona que tenía 25, ni tampoco soy la persona que tenía 20 años. Y uno se debe estar descubriendo todo el tiempo para evaluar qué intereses tengo, qué me gustaría hacer. Cada vez vivimos más, por lo tanto, el tiempo se dilata de alguna manera. Y creo que, Ana, te puedo recomendar que
hagas un proceso de descubrimiento, de autoconocimiento, para ver qué puedo hacer. ¿Por dónde puede ser el punto de partida? Bueno, saber qué personalidad tenés. Y hay un test súper famoso, que seguramente lo conozcas, que se llama 16 personalidades, para identificar qué personalidad tenés, qué habilidades puedes llegar a tener, que son tuyas, y cómo podés monetizar o capitalizar esas habilidades. Puede ser, o sea, estoy generalizando también, ¿no? Puede ser, bueno, capaz mi habilidad machea mucho con el área creativa y me gustaría ser más relacionado al marketing o al diseño o al producto o donde sea. Y si no, va por otro lado, pero siempre y cuando esté alineado con tu personalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque si tenés una necesidad muy fuerte de reinventarse y ves que hay determinados conocimientos o determinadas habilidades que sentís que tenés que aprender o te impone la sociedad de que tenés que aprender, bueno, capaz eso va a terminar colapsando con tu personalidad y no está bueno. La idea es que uno aprenda o se sienta afín con lo que uno pretende. Por ejemplo, en mi caso, le voy a ir a mi caso. Yo tengo personalidad diplomática. No lo puedo evitar. Necesito compartir conocimiento. Necesito estar constantemente o moderando o defendiendo causas justas o necesito hacer eso. Es algo que viene conmigo. Y no lo puedo evitar. Por lo tanto, me interesan habilidades de liderazgo, me interesan habilidades de oratoria, me interesan habilidades de negociación, me interesan ese tipo de habilidades adquirirlas para yo ponerlas en práctica y poder desarrollarme como persona, pero también como profesional. Interesante sería saber, vos, Ana, qué personalidad tenés y cómo podés sacarle jugo a esa personalidad. Porque todas las personas tienen fortalezas y debilidades, ¿no? Pero también esas fortalezas y debilidades están alineadas a alguna habilidad que uno pueda capitalizar. Fenomenal. Tenemos una última que se coló también mientras respondías esta. Esta es de Sofía. Y ella nos pregunta, si te gustan muchos temas, ¿cómo elegir en cuál enfocarte o cuál priorizar al momento de tener pues todas estas opciones justo? Bueno, bienvenida a mi mundo, Sofía. El mundo del generalismo es complicado. Es complicado porque a la mañana te puede interesar técnica de liderazgo y a la noche te toca historia helénica en plena invasión de Troya. Y la verdad que es muy difícil, pero uno trata de tener, vas a ver, bueno, uno empieza a estudiar un poco más al respecto y vas a notar que hay una mente creativa y una mente organizada. Y en mi caso a veces suele ser más creativa, como que van surgiendo necesidades a lo largo del día y voy cambiando, pero trato de tener ese aprendizaje como fluyendo. ¿A qué me refiero con esto? Que escucho muchísimos podcasts de liderazgo, leo sobre liderazgo, consumo mucho en YouTube o tutoriales o cursos relacionados a eso, pero para no saturarme, porque me termina aburriendo de alguna manera, voy alternando con otro tipo de conocimiento. Entonces, por ejemplo, te puedo hacer un curso de liderazgo, pero también te puedo hacer un curso de manifestación si quisiera, de poder ir alternando entre tipo de conocimiento que no tiene nada que ver una cosa con la otra, capaz uno es más desarrollo laboral o profesional y el otro tiene que ver más con el desarrollo interno. No trataría de saturarlos, buscaría, no sé, no va a haber equilibrio, nunca lo hay, pero sí de que, bueno, me gustaría ir alternando para no saturarme y buscar 3 o 4 temas que a vos te interesen. De nuevo, justo el caso de Ana Isabel se parece bastante, o averiguaría cuál es tu personalidad y a partir de ahí, bueno, estos temas me pueden llegar a interesar y empezar a indagar un poco más, pero no saturarse, como ir alternando entre uno y el otro. Y eso es lo que podría recomendar. Fenomenal, Nahuel, con esto ya cerramos esta sesión de preguntas y respuestas. Nuevamente, muchas gracias por tu presentación, gracias por formar parte este año de LATAM Startup y a toda la gente que esté en la transmisión, queremos invitarlos a que se unan a la conversación en discord.latamstartup.club. Ahí nos estamos presentando todos, hay varios fundadores, hay varios operadores, incluso algunos inversionistas, entonces vengan a conocer al resto de la gente que está al tanto de estos temas en esta edición de LATAM Startup. Y de igual forma los invitamos a seguirnos en LinkedIn. Ahí nos encuentran como Acueducto Estudio y ahí vamos a estar compartiendo información relevante de todas las conferencias y las charlas. Y de igual forma en el futuro, tanto las charlas de manera individual como clips, dosificando el valor que se está construyendo en ellas. Muchísimas gracias, Nahuel. Espero que nos veamos pronto de nuevo. Muchas gracias, Temio. Nos vemos.